Estamos ahora sí en la sobremesa y la mezcaliza. Y viene una pregunta de parte de Hugo, que está ahí atrás de la cámara, de Hugo Corona, Toshai, que ya sabe quién es. Directa para Olayo. ¿Por qué sales a cuadro en tu documental? Pregunta de Hugo Corona. No, y es una muy buena pregunta. Yo siempre me he considerado una voz pública a nivel local, en México. Bueno, ahora con el podcast que hago en internet, tal vez con un alcance diferente, pero no una imagen física pública. Desde que empecé a promocionar ¿Y tú cuánto cuestas?, mi primera película, tuve que hacer apariciones en televisión, entonces ya de alguna manera tuve que exhibirme, ¿no? Pero una de las razones principales fue una cuestión estética y fotográfica, que es tener el over-the-shoulder shot. Sí, sí, sí. No sé cómo con el argot del cine que siempre es en inglés. El contracampo, digamos. El contracampo, exacto. Y eso le da más profundidad. Y no es tanto de televisión. Eso es más del lenguaje del cine, el over the shoulder shot. Pero sentí que iba a generar demasiada curiosidad quién era esa persona. Y no este tipo anónimo del que solamente ves su hombro y una parte de su oreja y la sombra, ¿no? O sea, ¿quién era esa presencia? Uno, dos. Creo que si haces una película con un discurso como este, tienes que dar la cara. También es muy fácil esta parte reporteril periodística de quedarte off-screen, creo, ¿no? En una película de este tipo. También creo que es válido, ¿eh? Eso sí creo que... Sí, sí, sí. No, es válido incluso a la hora de enseñar una entrevista. Por supuesto. Y tres, porque al final del día, en ese momento en el que estalla Molotov, yo era una voz radiofónica muy posicionada. Entonces también por eso lo narré yo. Y además te ahorras la lana de pagarle a alguien más. Claro, claro. Pero es una voz que finalmente promocionó muchísimo a Molotov y que era el locutor institucional de esa estación de radio varios años y de esa generación. Porque al final de todo acaba siendo una película autobiográfica. O sea, sí estamos hablando de Molotov y sí los estamos contextualizando social y políticamente, pero acabas contando cosas que bueno, por lo menos nosotros vivimos de primera mano. Estaba al revés, perdón. Sí. Típico. Es como volver a leer los periódicos, claro, pero ahora sí con más calma. Sí, volverse a contar a uno mismo esos episodios de la historia y sí, pero sí, el tema de, y no creas, cada vez que salgo, es de, ay, cierro los ojos así. Tú no querías. Y mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no te peinaste? No si sabías que ibas a salir, ¿no? Tú no querías. Sí, no. ¿Quién dijo, va? O sea, ¿ya explicaste por qué? No. O sea, fue un diálogo conmigo mismo, fue un debate interno. A salir o no salir, pero creo que la principal sí fue una decisión cinematográfica de el over the shoulder shot, ¿quién es? Uno, dos, dar la cara, porque creo que eso también es importante. Sí, desde luego que hay gente que puede decir, ay, qué protagonista. Pero bueno, no sé, por ejemplo, ¿has visto los documentales de Kurt and Courtney? Sí. El de Tupac y Biggie. Este tipo es muy anónimo, pero de repente sale a cuadro. Y quisiera verlo más. Sí, porque tampoco sales cada 5 minutos. No, de hecho, trabajando con los editores les dije lo menos posible. De repente, esa quítala, y me decían, no, es que hace mucho tiempo que no sales. Y otra cosa que es importante es la entrevista con Luis de Llano. A ver, cuéntanos. No es lo mismo tener la pregunta fuera de cuadro que tener a un individuo preguntándole a otro. Sí. Que es la entrevista en la que más apareces tú con el entrevistado. Exactamente, porque la interacción era importante y esa fue otra razón. No tendría el mismo efecto si estoy fuera de cuadro. En cambio, ves la reacción. La verdad además ya sabía, yo creo que dentro de todo y dentro de lo que se te señala a veces como provocador, creo que esa era la entrevista con más colmillo que ya tenían pensado hacer. Totalmente. Te lo digo por varias razones, porque es Luis de Llano y es dentro de todas las voces que hablan ahí, la voz menos aceptada, digamos. Sí, ¿no? sí. Es la voz, es la persona a la que se le critica. Sí, número uno. Es antipático. Número dos, tú das la cara más tiempo. Y número tres, sus colores cambian. Todas las otras entrevistas están en tonos muy oscuros. El Chavarrock de repente está muy urbano. Sí, claro. ¿no? Rulo está en su casa. Pero Luis de Llano está como en un limbo blanco de televisión. Sí. En el ciclorama de un foro. Exactamente. Sí se quería que fuera tan incisiva esa... O sea, sí afilaste cuchillos para esa entrevista. Sí. Yo creo que él es un fabricante de mentiras, entonces no hay necesidad de redimirlo. ¿Qué le dijiste para que te contestara lo que te contestó? ¿Cómo lo convenciste para que te recibiera? Es un cínico. No, la verdad es que
Pues le llamó la atención, no sé, tal vez no lo han entrevistado mucho últimamente. A lo mejor ahí sí había una Está necesidad carente de exposición. están bajos los castings. Están bajos los castings. Tenía que salir. Era un placer culpable, ¿no? También tenerlo ahí, ¿no? Tener al carnal de las estrellas físicamente presente, pero creo que ahí funciona muy bien la interacción entre entrevistador y entrevistado. Sí. Entonces creo que está dosificado. No soy fan. Como dice mi mamá, me hubiera peinado. Pero funciona. Él tampoco es fan de ti, él te conocía, por supuesto, ¿o no? No me conocía, ¿no? No te conocía. Tampoco me sorprende. O sea, sí estoy fuera de su radar, ¿no? Bueno, no sé si sepa que existo, la verdad no fue, digo, hablamos unos 10 minutos antes de empezar a filmar y luego fue, que habrá sido media hora, hablaba de su relación con Julissa, su hermana, y fue de bullshit, esto sí. Bullshit, como dicen los gringos. Sí, un trabajo de montaje, que es otra de las cosas que me gusta mucho de la película y lo dejé claro en el texto que hice. La película, como decías tú, cuenta más o menos 3 actos, el último es anticlimático, pero los 2 primeros chocan como para generarte una tercera idea. O sea, tenemos la historia política de México más la historia de Molotov, que en apariencia no deberían estar en la misma película, pero que cuando chocan, uno siente el choque, ahí es donde para mí está el bajón de la película. No, y está la historia política de México. Luego se reimpulsa, o sea, si estás generando más ideas, ¿estaba pensado eso o Sí, simplemente querías que caminaran paralelas sin chocar? No, esta sí estaba pensada así. O sea, las sorpresas fueron confirmaciones más que sorpresas. O sea, confirmé muchas teorías que no había pimponeado con personas que sí son expertas en los temas, ¿no? O sea, creo que en el primer acto está la historia social y política de México hasta cierto punto, pero toda relacionada con represión a jóvenes, está todo el capítulo de Avándaro, por supuesto. Como que todos esos episodios que además creo que era importante compartir. Y que no se difunden mucho, ¿no? Dicen que México no tiene memoria histórica, yo creo que sí. El problema es que dependemos mucho de los medios masivos electrónicos que se han encargado de omitir muchos episodios de la historia por intereses políticos. Y justo la recopilación de material, hay material ahí que nunca se había visto, sí, por ejemplo. Sí, o sea, creo que es material que tal vez sí se había visto, pero que no se difunde mucho. Y hay material que definitivamente en México no existe, ¿no? Hay cosas que solo se exhibieron en Canadá y en algunos lugares de Estados Unidos y que aquí presentamos en pantalla grande, escaneados del negativo de 16 milímetros para que se contemplen. Claro, por supuesto, el diseño de audio está muy clavado también, porque la mayoría de estas imágenes de stock no tienen sonido. Entonces diseñamos un sonido muy especial para que parezca que sí salieron del stock. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues procesar muchísimo los sonidos, mandarlos low-fi. Esto fue Javier Upierres, el argentino que es con el que trabajo y que es un diseñador de audio que afortunadamente se está posicionando mucho en la industria y todo. Y además él hizo también el score, él hizo la música, ¿no? Entonces va de la mano el score con el diseño de audio. Pero creo que una de las cosas más interesantes que obviamente ningún espectador común nota es cómo trabajamos todo el stock. Por ejemplo, si sale el subcomandante Marcos con otro grupo, con otros líderes zapatistas cruzando un río en los caballos, ese audio del agua no existía, por supuesto. Claro. El audio de las cámaras. Si ves una carrera de coches de 1965, no había sonido del motor, no había sonido de la gente, y aquí se lo agrega. Y obviamente lo procesas para que parezca que viene del material, que estaba incluido en el material. No te pueden acusar de violar material original, usarlo en tu favor. Uy, pero primero tendrían que acusar a Cena. Claro. Ve nada más todo lo que hicieron con Cena, ¿no? A mí no me gustó Cena, por cierto. Pero ¿de veras? A mí me gustó. A mí me gustó mucho. Justo era todo lo contrario a lo que estás diciendo. Era como bajar el lenguaje del cine a la televisión, porque de ahí salió todo el stock. Ya, claro. Y contar un documental en cine como si fuera televisión. Sí. Y yo creo que, por lo que nos dices, tú estabas haciendo todo lo contrario. Subir lo que había para que el cine fuera el que hablara. Sí, total. Sí, y tratar de aprovechar todas esas imágenes, ¿no? Y de que todos recordemos eso, ¿no? ¿Que Televisa no te dio esas imágenes? No, por supuesto que no. No, bueno, solicitamos oficialmente stock o material de archivo a Televisa, nos lo negaron. Del 11 hasta tenemos una carta oficial de rechazo del canal 11. Wow. No un canal público, Televisa Azteca por supuesto no nos dio nada, pero eso sí, el canal 6 de julio, la Filmoteca del UNAM, o sea, también hay gente que tiene material. Obviamente mucho del material no está en la mejor calidad, pero entonces procesamos las imágenes,
corregimos el color y también están los traficantes del stock y yo soy adicto al stock, soy un junkie. En las 3 películas hay mucho stock y con la Filmoteca ya habíamos trabajado para This Is Not a Movie. Y también entiendo por qué el rechazo, porque la gente que en teoría te lo tendría que proporcionar está comprometiendo su trabajo. Entonces no es una crítica a la gente que nos rechazó. Más bien creo que todos los mexicanos deberíamos de tener acceso a esas imágenes. Y es increíble que en el Archivo General de la Nación no encuentres comunicados presidenciales importantísimos, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, en YouTube, pero el problema es que la calidad de YouTube es no te da. Malísima. Sí, sí, y esta es una película que se tiene que proyectar en salas. Entonces no es lo mismo ver a Salinas de Gortari dando un comunicado de este tamaño que verlo, obviamente, más grande, ¿no? Tal vez no en full screen, pero por lo menos al tamaño. Claro. Pues ahora sí, Olayo, vamos a seguir con la mezcaliza. Mil gracias por la entrevista. No, a ustedes, gracias. Perdón por andarnos correteando, Hugo, muchas gracias. No, al contrario, gracias.